Hoy profundizaremos en todo, desde las extrañas cabezas que se encontraron en una isla lejana, hasta el silencioso ejército de guerreros que protegen a un poderoso emperador muerto en estos antiguos descubrimientos históricos que deberían haber permanecido en secreto. Número 10. Rapa Nui, el misterio de la isla de Pascua. Rapa Nui, más conocida como la isla de Pascua, es famosa por su notable colección de casi 1000 esculturas de cabezas colosales llamadas moai. Estas impresionantes estatuas se crearon entre los siglos XI y XVII. Cada moai tiene una cabeza inusualmente grande que reposa sobre un torso largo con alturas que van desde los 6 hasta más de 30 pies. La estatua incompleta más grande mide unos asombrosos 65 pies. Se cree que las esculturas moai pesan alrededor de 86 toneladas métricas cada una, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo se transportaron figuras tan enormes. Han surgido numerosas leyendas, cada una intentando proporcionar una explicación natural para esta antigua hazaña. El nombre nativo de las islas, Rapa Nui, refleja un patrimonio cultural único. Los colonos polinesios llegaron alrededor del año 300 después de Cristo y establecieron una sociedad vibrante que prosperó de forma independiente desde el siglo X hasta el siglo XVI. Construyeron templos impresionantes y erigieron el icónico moai, creando un paisaje cultural que sigue inspirando asombro en la actualidad. Los habitantes de Rapa Nui adoraban a sus antepasados y confiaban en sus espíritus para obtener protección y prosperidad. Los investigadores sugieren que los moai se construyeron para honrar a estos venerados antepasados, que se creía que habían alcanzado un estatus similar al de un dios. Aunque comúnmente se los conoce como las cabezas de la isla de Pascua, este término es engañoso. La mayoría de las estatuas poseen cuerpos completos, un hecho que se oculta debido al suelo y la erosión. Con un peso de hasta 86 toneladas y una altura promedio de unos 10 metros, más del 95% de las estatuas se originaron en Rano Raraku, una cantera volcánica. La elección de esta ubicación fue estratégica. El material, toba, era ideal para tallar, ya que los lugareños carecían de herramientas de metal. Los moai fueron creados para conmemorar a jefes fallecidos o figuras significativas, y cada estatua fue diseñada intencionalmente para parecerse a su tema. Colocados sobre plataformas de piedra rectangulares llamadas ahu, los moai servían como monumentos y tumbas. La competencia tribal jugó un papel en su creación, ya que las tribus intercambiaban artículos valiosos como batatas y herramientas de obsidiana por estatuas más grandes que mostraban su estatus. Las consideraciones éticas en torno a los secretos de los descubrimientos antiguos abren un diálogo fascinante sobre lo que se debe revelar y preservar para las generaciones futuras. Número 9. Guerreros de terracota, los guardianes silenciosos de China. ¿Cómo sería descubrir no solo una o dos, sino miles de estatuas de tamaño natural durante las obras? Este asombroso evento ocurrió en 1974, cuando los trabajadores que cavaban un pozo en China desenterraron la estatua de un solo soldado. Al darse cuenta de que habían tropezado con algo extraordinario, continuaron excavando y descubrieron que aproximadamente 8000 figuras de arcilla yacían enterradas bajo la tierra. La mayoría de estas estatuas representan soldados con expresiones faciales distintivas y diversas armas, mientras que otras son caballos o carros de terracota que parecen realistas. Se cree que este proyecto monumental fue encargado para honrar a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, alrededor del año 246 a.C. Su tumba se encuentra cerca y permanece sin abrir debido a preocupaciones sobre su integridad estructural, pero se dice que contiene otros artefactos, como bailarines y atletas. Inicialmente, este notable descubrimiento parecía confirmar la creencia de que Qin Shi Huang era un feroz guerrero preocupado por el poder militar. Sin embargo, los arqueólogos han cuestionado esta opinión desde entonces. Aunque Qin se enfrentó a amenazas de ejércitos invasores que se estima que sumaban más de 500, logró mantener el control a través de una forma temprana de gobierno civil que aseguró la estabilidad más allá de su destreza militar. Qin estableció medidas estandarizadas para el peso y la longitud, creando efectivamente un sistema monetario unificado. Se dice que ordenó la producción continua de estas estatuas, similar a una línea de montaje, ya que los artesanos las elaboraban con arcilla en lugar de metal.
Los guerreros fueron esculpidos con herramientas de piedra llamadas toki, y sus cuerpos fueron moldeados antes de agregarles detalles intrincados como cabezas, sombreros y vello facial. Hiromi Kinoshita, organizadora de una exposición en Londres en 2007, sugiere que estas figuras probablemente representaban tipos de individuos en lugar de retratos específicos. Esto significa que los alfareros pueden haber tenido como objetivo mostrar los diversos pueblos de la antigua China. Los soldados visten túnicas voluminosas cuidadosamente elaboradas, adornadas con nudos intrincadamente atados, y sus miradas fuertes parecen atraerte desde hace milenios. El ejército de terracota en Lishan, cerca de Xi'an, parece una vasta colección de figuras a primera vista. Sin embargo, al observarlo más de cerca, cada estatua revela rasgos únicos, a pesar de retratar al mismo tipo de persona con atuendos y peinados distintivos. Número 8. La batería de Bagdad. Una reliquia misteriosa. La batería de Bagdad es un artefacto intrigante que ha dejado a los científicos e historiadores rascándose la cabeza. Este fascinante objeto consiste en una vasija de barro, un cilindro de cobre y una barra de hierro. Todos ellos se cree que datan de alrededor del 250 a.C. Se cree que cuando se llena con una sustancia ácida, el conjunto produce una pequeña corriente eléctrica. Aunque el diseño parece simple, su función real sigue siendo incierta. A lo largo de los años, han surgido varias teorías que proponen diferentes usos para el dispositivo, como el recubrimiento eléctrico o aplicaciones religiosas y médicas. Algunos incluso sugieren que puede haber sido parte de un sistema más grande, cuyos detalles se han perdido en la historia. A pesar de la especulación en curso, otros creen firmemente que la batería de Bagdad sirvió como un medio temprano para utilizar la electricidad en tratamientos medicinales. Además, hay teorías que postulan su uso potencial para generar energía eléctrica gratuita. Aunque el propósito exacto de la batería de Bagdad sigue siendo un misterio, su existencia es un testimonio del ingenio y la habilidad de las civilizaciones antiguas. La exploración en curso puede revelar más información sobre la destreza tecnológica y las estructuras sociales de la época. Se cree que la batería de Bagdad tiene alrededor de 2000 años de antigüedad y se originó en el período parto entre 250 a.C. y 250 después de Cristo. El descubrimiento se produjo cerca de Quya Rabu, a las afueras de Bagdad, donde se encontró la jarra de arcilla, junto con un tapón de asfalto. Este tapón contiene una varilla de hierro que lo atraviesa y está encerrado en el cilindro de cobre. Cuando la jarra se llena con vinagre u otra solución electrolítica, produce aproximadamente 1,1 voltio de electricidad. Si bien es difícil determinar su propósito exacto, lo más común es pensar que se trata de un tipo de celda galvánica. Algunos expertos creen que estas baterías pueden haber sido utilizadas para galvanoplastia, una técnica que implica aplicar una capa fina de un metal sobre otro, como oro sobre plata. Este proceso todavía se practica en Irak hoy en día. Las baterías de Bagdad ofrecen una visión de la tecnología antigua, que se lee como una carta de un pasado lejano, lleno de posibilidades inexploradas. Los frascos fueron desenterrados en un pueblo cerca de Bagdad en 1936 y en 1938, Wilhelm König los descubrió acumulando polvo en el Museo de Bagdad. Un mito popular sugiere que estos dispositivos pueden haber sido utilizados para iluminar el interior de las pirámides egipcias. Durante la construcción en 1948, un ingeniero de la época recreó los frascos, los llenó con vinagre y confirmó que producían casi 2 voltios de electricidad, aunque producían una corriente muy baja. A pesar de esto, experimentos posteriores demostraron que podían galvanizar eficazmente una pequeña cantidad de oro sobre plata. Aún quedan muchas preguntas sobre cómo los antiguos aprovechaban la energía generada por estos dispositivos, ya que no hay restos de cables ni otras pruebas que respalden su uso. Además, el sello de asfalto tendría que romperse para reemplazar el electrolito, de forma muy similar a la recarga de la batería de un automóvil. Se especula que los médicos griegos y romanos antiguos podrían haber utilizado técnicas similares para tratar enfermedades, exponiendo a los pacientes a descargas eléctricas. Alternativamente, podrían haber servido para el entretenimiento, creando una experiencia emocionante al interactuar con objetos de metal. Número 7. Monumento de Yonaguni. Un misterio sumergido.
Imagínese sumergirse en el océano y potencialmente descubrir una nueva versión de la Atlántida. En 1986, un buceador llamado Kihakuro Aratake estaba explorando las aguas de la isla de Yonaguni en Okinawa con la esperanza de avistar tiburones martillo. Mientras observaba la vida marina, se topó con una peculiar formación submarina que parecía completamente fuera de lugar. La estructura se parecía a una pirámide, con varios escalones que conducían a su cima. Este monumento submarino se extiende por lo menos 50 metros de largo y 20 metros de ancho, mostrando ángulos simétricos e incluso escalones. Este notable sitio submarino, ahora conocido como el Monumento de Yonaguni, fue descubierto a fines de la década de 1980, lo que dio lugar a teorías sobre sus orígenes. Algunos investigadores creen que podrían ser restos de una civilización perdida, mientras que otros sostienen que es simplemente una formación natural creada por procesos geológicos y corrientes oceánicas. El monumento de Yonaguni, también conocido como las ruinas submarinas de Yonaguni, yace misteriosamente en las profundidades del océano cerca de la isla de Yonaguni, en la prefectura de Okinawa, Japón. Desde su descubrimiento fortuito, este enigmático sitio ha sido objeto de intenso debate y especulación entre arqueólogos, geólogos y entusiastas de lo paranormal. Las teorías sobre su origen y propósito son tan variadas como fascinantes, impulsadas en gran medida por las extraordinarias estructuras escalonadas que dejan boquiabiertos a buceadores y turistas por igual. Algunas hipótesis más audaces sugieren incluso la posibilidad de intervención extraterrestre en su creación, mientras que teorías más conservadoras proponen que el monumento podría ser el resultado de una intrincada combinación de fenómenos geológicos naturales y antigua artesanía humana. La incertidumbre persiste sobre si antiguos escultores modificaron un sitio natural preexistente o si la estructura es completamente obra de la naturaleza, sumergida gradualmente por el aumento del nivel del mar a lo largo de milenios. El monumento de Yonaguni representa un fascinante rompecabezas arqueológico que, al igual que muchos otros enigmas de nuestro planeta, demanda paciencia, perseverancia y una investigación meticulosa para desentrañar sus secretos. Los científicos están empleando tecnologías de vanguardia en su búsqueda de respuestas, incluyendo sofisticados sistemas de mapeo sonar submarino, modelado tridimensional de alta resolución y estudios geofísicos exhaustivos para explorar los orígenes y la naturaleza de este asombroso sitio subacuático. Curiosamente, a pesar de las intrigantes teorías y el creciente interés internacional que rodea al monumento, el gobierno japonés aún no ha otorgado protección oficial al sitio. Esta falta de restricciones permite a los buceadores aventureros explorar libremente las misteriosas estructuras sumergidas, ofreciéndoles la oportunidad única de sumergirse en las profundidades de este enigma submarino y formar sus propias conclusiones sobre su origen y significado. Esta apertura al público, aunque controvertida desde el punto de vista de la conservación, ha contribuido a alimentar aún más la fascinación global por el monumento de Yonaguni y a mantener vivo el debate sobre su verdadera naturaleza. Número 6. Sudario de Turín. El enigmático paño. Tal vez ningún artefacto arqueológico encienda tanto debate como el sudario de Turín. Muchos creen que este antiguo paño es el sudario funerario del mismísimo Jesucristo. Este lienzo, de una longitud considerable, presenta marcas notables, incluidas manchas de sangre y el tenue contorno del cuerpo de un hombre. La Iglesia Católica documentó oficialmente la existencia del sudario en el año 1353 después de Cristo, aunque algunas tradiciones sugieren que su presencia se remonta al año 30 o 33 después de Cristo. La leyenda sostiene que el sudario viajó desde Judea, ahora parte de Palestina, a Edesa en Turquía y más tarde a Constantinopla, la actual Estambul, durante las cruzadas de 1204. Se dice que el lienzo llegó a Atenas, Grecia, donde permaneció hasta 1225. En la década de 1980, los investigadores tomaron muestras del lienzo para determinar su edad, utilizando la datación por carbono, revelando que no podía ser anterior a 1260 a 1390 después de Cristo. Este hallazgo llevó a los científicos a concluir que el sudario probablemente se originó durante el período medieval, aunque algunos creen que las partes más nuevas podrían haber sido tejidas después de la muerte de Jesús.
lo que le da una apariencia de frescura. David Rolfe, un cineasta británico que ha producido 4 documentales sobre el tema, enfatiza que el conocimiento del sudario nunca es completo. Hay una profunda sensación de desconexión al examinar el artefacto. Los defensores de la autenticidad del sudario cuestionan los resultados de la datación por carbono, argumentando que las muestras analizadas pueden haber venido de áreas que fueron reparadas siglos después de la época de Jesús, o que las lecturas podrían haber sido distorsionadas por un terremoto en Jerusalén durante el primer siglo. A pesar de que la datación por carbono es un método destructivo, que no permite volver a realizar pruebas, se dice que la tela tiene rastros de monedas que datan del Imperio Bizantino del siglo X u XI. Los críticos del sudario argumentan que las manchas de sangre no se alinean con los patrones típicos de la crucifixión, ya que los hilos de la tela se crearon entre el 300 a.C. y el 400 después de Cristo. Algunos sugieren que el sudario fue contaminado con pintura o sometido a un calor intenso, mientras que otros creen que puede haberse formado utilizando luz ultravioleta. Como solo los láseres han logrado reproducir con éxito su apariencia, existe la idea de que los objetos pueden absorber las características de quienes los han tocado, lo que explica nuestra fascinación por los objetos que alguna vez pertenecieron a personas famosas. Para muchos creyentes, tener una conexión con algo posiblemente vinculado a Jesús se considera un camino hacia la santidad. Los visitantes a menudo hacen cola para echar un vistazo al sudario, de manera similar a las largas colas para ver la Mona Lisa, impulsados por el deseo de experimentar algo extraordinario. Los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, pueden nublar el juicio, lo que facilita que las personas acepten información que se alinea con sus creencias, en lugar de explorar evidencia contraria. En este contexto, la representación en el sudario de heridas que reflejan las de Jesús durante su crucifixión fomenta el anhelo entre muchos de poseer tal reliquia. Sin embargo, las implicaciones más profundas de su existencia justifican una exploración más profunda más allá de la mera fascinación. Número 5. Candelabro de Paracas, el enigmático geoglifo. Ubicado en Perú, el candelabro de Paracas es otro geoglifo colosal, grabado en una ladera ubicada al noroeste de la península de Paracas. Esta notable figura mide aproximadamente 600 pies de arriba a abajo. Sin embargo, su edad sigue siendo un misterio, ya que no se han realizado estudios exhaustivos para determinarla. Solo un análisis de fragmentos de cerámica, que se cree que datan de alrededor del año 200 a.C., ha proporcionado alguna información. El verdadero propósito de esta talla gigante aún es objeto de debate entre los investigadores. Una teoría postula que sirvió como guía de navegación para los navegantes, mientras que otra sugiere que simboliza el tridente del Dios creador. Conocido a menudo como el candelabro de los Andes, el nombre tiene un giro irónico, ya que su asociación con los candelabros modernos puede no reflejar su significado original. A lo largo de los años, han surgido numerosas interpretaciones sobre el significado del enigmático candelabro de Paracas, cada una más fascinante que la anterior. Una teoría particularmente intrigante sugiere que esta colosal figura podría ser una representación del tridente de Viracocha, la deidad creadora venerada por la civilización inca. Esta hipótesis postula que el geoglifo fue tallado como un homenaje monumental a esta poderosa divinidad, sirviendo como un símbolo de devoción visible desde grandes distancias. Otra interpretación, igualmente cautivadora, propone que el candelabro podría simbolizar una planta local dotada de propiedades psicoactivas. Según esta teoría, el geoglifo actuaría como una especie de faro espiritual, diseñado para guiar a aquellos bajo la influencia de estas plantas sagradas de regreso a la seguridad de sus hogares. Esta idea entrelaza fascinantemente los aspectos espirituales y prácticos de las antiguas culturas peruanas. La verdadera naturaleza y propósito de este antiguo geoglifo continúa siendo un tema de acalorado debate entre arqueólogos, historiadores y entusiastas de lo paranormal. Esta persistente incertidumbre no hace más que aumentar el atractivo del candelabro de Paracas, convirtiéndolo en un símbolo perdurable de los misterios que aún persisten en el campo de la arqueología. Su enigmática presencia sirve como un recordatorio constante de cuánto nos queda por descubrir sobre las civilizaciones antiguas y sus creencias. Es importante que los viajeros tengan en cuenta que, para preservar la integridad del sitio,
no se permite desembarcar en la zona del candelabro. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente llevar una cámara con un buen zoom para capturar imágenes detalladas de este enigmático monumento. Las excursiones se realizan diariamente, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables, brindando a los visitantes una oportunidad inigualable de sumergirse en la atmósfera mística que rodea a este cautivador vestigio del pasado peruano. Número 4. La tumba de Cleopatra, el escurridizo lugar de descanso final. Cleopatra VII es reconocida como una de las gobernantes antiguas más fascinantes de la historia, y su vida ha sido documentada minuciosamente como la última gobernante activa del reino tolemaico. Reinó durante 21 años, desde el 51 al 30 a.C. Cleopatra se quitó la vida con una mordedura de serpiente después de que Octavio, más tarde conocido como César Augusto, la derrotara a ella y a su amante Marco Antonio en la batalla naval de Actium. Si bien su romance con Antonio le trajo fama generalizada, Cleopatra era vista principalmente como una princesa mediterránea antes de que su unión la empujara a un caos político. A pesar de la riqueza de conocimiento sobre esta poderosa reina, la ubicación de su tumba sigue siendo un misterio. Los académicos han especulado que el lugar de enterramiento de Cleopatra estaba en Alejandría, la capital del antiguo Egipto y un centro cultural, pero, según se informa, desapareció después de que un maremoto catastrófico la azotara en el año 365 después de Cristo. Otros teorizan que sus restos podrían descansar en un santuario de los dioses Isis y Osiris, situado en algún lugar a lo largo del valle inferior del Nilo. Si bien la narrativa de Cleopatra está envuelta en mitos y leyendas, la ubicación precisa de su lugar de descanso final elude a los investigadores. Actualmente, la búsqueda de la tumba de Cleopatra está encabezada por la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien ha dedicado más de 2 décadas a localizar el lugar de enterramiento de la reina. Martínez cree que el fallecimiento de la antigua reina fue parte de una ceremonia sagrada y que su cuerpo fue transportado desde su palacio en Alejandría a un templo en Tapaciris Magna. En 2022, anunció el descubrimiento de un túnel debajo del templo, que sugiere que podría haber sido utilizado para mover el cuerpo de Cleopatra. Este pasaje subterráneo se asemeja a un acueducto similar a los encontrados en Grecia, aunque algunos expertos, como el ex ministro de Antigüedades egipcio Zahi Hawass, no están de acuerdo. Sostiene que es inusual que un templo contenga la tumba de un faraón y cree que los restos de Cleopatra probablemente se encuentren sumergidos en su palacio. Con el tiempo, la dramática vida y muerte de Cleopatra han inspirado innumerables obras de arte, desde obras de teatro y óperas hasta películas, cautivando continuamente a nuevas generaciones de fanáticos. Los acontecimientos recientes han despertado una renovada esperanza de que la esquiva tumba de Cleopatra pueda ser descubierta pronto. Esta posible revelación resalta la importancia que Cleopatra tuvo para sus contemporáneos, incluidos los ciudadanos romanos descendientes de sus 3 hijos. Con Marco Antonio, el legado de Cleopatra perdura, lo que plantea preguntas sobre cómo su vida se entrelazó con la historia monumental de su tiempo. Número 3. La llanura de los misteriosos megalitos. La llanura de las Jarras es un sitio arqueológico notable, ubicado en una meseta en el centro de Laos. Recibe su nombre por su colección de más de 2.100 recipientes cilíndricos de piedra. Estos jarrones megalíticos, utilizados para rituales funerarios durante la Edad del Hierro, se encuentran en las regiones montañosas del norte de Laos. Algunos alcanzan alturas de hasta 3 metros y pesan varias toneladas. Estos recipientes, tallados principalmente en piedra arenisca, suelen encontrarse en grupos que van desde 1 hasta 400. Si bien las leyendas locales sugieren que los gigantes los usaban como copas para beber, la mayoría de los estudiosos creen que servían como urnas funerarias, aunque sus usos específicos y métodos de transporte siguen sin estar claros. Aún más desconcertante es el hecho de que muchos frascos están dispersos entre munición, sin explotar de las extensas campañas de bombardeo estadounidenses durante la Guerra de Vietnam, lo que plantea problemas de seguridad para los investigadores. Los frascos son evidencia clave de la civilización de la Edad de Hierro que alguna vez prosperó en la región, hasta alrededor del año 500 después de Cristo. Este patrimonio cultural incluye frascos de piedra,
discos, lugares de enterramiento secundarios y artefactos funerarios que datan del 500 a.C. al 500 después de Cristo. La distribución geográfica de los frascos destaca la intersección de dos sistemas culturales importantes en el sudeste asiático de la Edad de Hierro. Las formas y tamaños de los frascos son consistentes, lo que confirma aún más su autenticidad a pesar del daño pasado. Hoy en día, la investigación en curso continúa desentrañando la historia detrás de la llanura de frascos, lo que incita a los visitantes a maravillarse con esta fascinante vista. La gran cantidad y edad de los frascos, junto con su excelente estado de conservación, dan fe de su importancia histórica. Número 2. Líneas de Nazca, antiguos geoglifos de Perú. Hace aproximadamente 2000 años, la civilización preinca inscribió vastos geoglifos en las áridas llanuras costeras de Perú. Conocidas hoy como las líneas de Nazca, estos enormes diseños permanecieron en gran parte desconocidos hasta la década de 1930, cuando los vuelos aéreos revelaron su inmensa escala. Las líneas no son garabatos aleatorios, sino más bien símbolos intrincados elaborados por pueblos antiguos, con más de 1000 figuras distintas descubiertas hasta la fecha. Estas van desde líneas rectas que se extienden hasta 30 millas hasta formas geométricas complejas y representaciones de animales como arañas, colibríes y monos. Los académicos especulan que los geoglifos pueden haber servido para varios propósitos, incluidas funciones astronómicas o rituales. En 2022 se descubrieron 168 nuevos geoglifos, pero sus significados siguen siendo en gran parte enigmáticos, ya que sus interpretaciones reveladoras han variado. Pero muchos aspectos siguen envueltos en misterio. El historiador Paul Cusack observó por primera vez las líneas en 1941, proponiendo que podrían ser un calendario astronómico, mientras que Maria Reich, una investigadora dedicada, creía que las figuras de animales reflejaban constelaciones en el cielo nocturno. Sin embargo, en 1967, el astrofísico Gerald Hawkins no encontró correlación entre los movimientos celestiales y los patrones de Nazca. El clima seco del desierto ha ayudado a preservar los geoglifos de la erosión, y el sitio de Nazca fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. El atractivo permanente de las líneas de Nazca cautiva tanto a turistas como a investigadores, llamando la atención sobre el notable ingenio de las civilizaciones antiguas. Número 1. Mecanismo de Antiquitera, la calculadora antigua. El mecanismo de Antiquitera se asemeja a una reliquia de una aventura de búsqueda de tesoros, capturando la imaginación de arqueólogos e historiadores por igual. Este intrincado dispositivo de bronce, que data de hace aproximadamente 2000 años, fue desenterrado de un naufragio de un barco de carga griego que comprendía un complejo sistema de engranajes entrelazados y grabados enigmáticos. Inicialmente se pensó que era un astrolabio de navegación, pero investigaciones posteriores revelaron que funcionaba como un calendario astronómico muy avanzado que mostraba la destreza tecnológica de la época. El mecanismo fue descubierto en 1900 por el buzo Elias Stadiatis, quien emergió de las profundidades, exclamando sobre las personas desnudas muertas en medio del naufragio. Stadiatis y su equipo habían estado buscando esponjas marinas cerca del islote de Antiquitera, cuando una tormenta los obligó a sumergirse bajo el agua. Después de que la tormenta amainó, exploraron el naufragio y descubrieron un tesoro de tesoros antiguos, incluido el ahora famoso mecanismo. A lo largo de los años, el dispositivo ha sido un rompecabezas para los historiadores, que se refieren a él como el mecanismo de Antiquitera, y se ha fragmentado en 82 piezas. El dispositivo es reconocido como la calculadora científica más antigua del mundo, capaz de predecir las posiciones de los cuerpos celestes y seguir los eclipses. Este sofisticado aparato, compuesto por 30 engranajes, revela las impresionantes capacidades de los antiguos griegos en ciencia e ingeniería. El mecanismo de Antiquitera sigue asombrando a los investigadores, ilustrando el avanzado conocimiento y las habilidades de las civilizaciones antiguas. Un examen más detallado del mecanismo de Antiquitera ha revelado que podía calcular el momento de los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años. El mecanismo cuenta con un dial que podría indicar las fechas de estos antiguos eventos,
lo que refleja la importancia de los Juegos Olímpicos en la sociedad griega. Los académicos creen que el dispositivo también podría predecir futuros eclipses, lo que ofrece a los usuarios una forma de anticipar los eventos celestiales. Los avances recientes en tecnología, como la obtención de imágenes por rayos X y el escaneo 3D, han permitido a los investigadores investigar el mecanismo más a fondo. Estas tecnologías han descubierto inscripciones en el dispositivo que antes eran ilegibles, lo que ofrece información sobre su uso previsto y el conocimiento de la astronomía en ese momento. El mecanismo de Antikythera ha provocado un resurgimiento del interés por las tecnologías antiguas, inspirando a los inventores e ingenieros modernos a explorar sistemas mecánicos similares. El mecanismo no solo sirve como un artefacto antiguo, sino también como un testimonio del ingenio humano y la búsqueda del conocimiento. Su descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión de la antigua civilización griega, demostrando que poseían capacidades tecnológicas avanzadas mucho antes de lo que se creía. A medida que avanza la investigación, el mecanismo de Antikythera puede revelar aún más secretos sobre los logros científicos del mundo antiguo, consolidando su estatus como uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Nos vemos en el próximo video.